descansando de vacaciones un ratito. Así es. Pues yo por ahí también estoy de vacaciones. Yo también dije, está muy tranquilo. Está con un ambiente de misterio, de leyendas, ¿por qué no? Y pues por ahí también en otras plataformas andamos. En, creo que va a subir nuestro amigo Armando. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿Se hola, escucha? buenas tardes. ¿Cómo No, pues estás, así como Armando? tú, no, pues aquí en casa encerraditos desde la mañana. Lo que pasa es que nada más puede atender gente el martes y avisé que no iba a trabajar hasta el martes 7 de abril, pasando todos estos días grandes. Porque aunque tú no lo creas, bueno, en lo personal, yo guardo mucho estos días por mi trabajo y por mis deidades. Ellos también se van. Automáticamente estoy solito, Ale. No tengo Ajá. guardianes, estoy solo. Nada más traigo mis prodos cuarzos que me están protegiendo. Y ahorita hay mucha energía muy densa, bastante. La energía oscura se está moviendo más ahorita, hoy y mañana. Sí, se hablaba, me llegaban varios relatos en algunas ocasiones, testimonios, donde se decía de estos días en especial. Eh, eh, Acá en Guanajuato es muy famoso lo del Viernes Santo, sobre cuando hablas del tema de los tesoros, de cuevas. No sé si habías oído mencionar eso, Armando. No sé, es Veracruz, ¿no? Parte de Veracruz donde tú nos acompañas. Así es de Veracruz, pero no, para mí estos días son muy grandes. Para mí estos días, lo que principalmente mañana, es cuando se siente más pesado el ambiente, porque a partir de las 3 de la tarde, tú sabes que es el día que el maestro se desvive, la energía se pone muy pesada y es cuando yo estoy más alerta, estoy más al Muy pendiente. fuerte. Así es, ¿no? Y muchas cosas se desatan, ¿no? Digamos, el tema religioso, con todo el respeto, se vive de una manera, se vive muchos acontecimientos dentro de lo que es la religión, ¿no? Es muy bonito en diferentes puntos. Yo creo que de México se festeja de alguna manera y en otros de otra manera y alrededor del mundo también. Pero también, como decía Armando, por ahí puede ser el debate, ¿no? De otras cosas que también se viven, se practican, porque como te digo, llegaban unos relatos, unas leyendas de que solamente, por ejemplo, es un cerro que tenemos por acá en Guanajuato, con una leyenda donde solamente en Viernes Santo se pudiera descubrir cierta cueva y cierto tesoro y otras cosas por ahí también sobre, pues lo voy a decir, ¿no? Sobre el tema de la brujería se habla mucho de estos días, ¿verdad? También. Exactamente. Oye, pero ese cerro que tú nos estás contando, solamente el Viernes Santo es cuando se abre ese portal para poder encontrar el camino a ese tesoro. Bueno, ahorita les quedo mal del nombre porque Guanajuato pues es tierra de cerros, ¿no? Pero la leyenda cuenta es que es una chica, una doncella, ¿no? La que tienes que rescatar, por así decir. Entonces, la travesía es de que el hombre que logre, sí, dice ese cerro de la bufa, ¿no? Así es, sí. Ay, es que tengo tantos relatos en la cabeza, pero esa historia me la contaron desde muy pequeña. Y la historia es más o menos así. Porque se cuenta, hermano, se va contando de abuelita en abuelita, de amigo en amigo. Acá en Guanajuato es una chica la que queda embrujada o encantada, y es donde está el dinero, es donde está un tesoro. Pero el chico, el hombre que decida subir, solamente es en Viernes Santo, eso sí. Y tiene que bajarla. Es cuando ella toma apariencia corpórea, es donde ella deja de ser, digamos, fantasma, ¿no? Y tú la ves como una mujer normal. Entonces, cuando el hombre sube hasta cierta parte del cerro, que es donde está una cueva, está el tesoro, ¿no? Digamos, y está la chica, pero la chica la tiene que él bajar, ayudar a bajar, a llegar hasta las faldas del cerro, ¿no? Rescatarla, ¿sí? Es que estoy tratando de recordar toda la historia, pero así es. Entonces, no lo cumplen porque cuando van bajando del cerro, pues escuchan muchas cosas, porque también otra condición es que no debes voltear hacia atrás,
para quedarte, una que salves a la chica y otra que te quedes con el tesoro. Pero solo sucede en Semana Santa, solo sucede así como en Viernes Santo. Así es. Es una leyenda interesante, se las voy a preparar tal cual, porque para investigarla toda completita, porque sí, yo me la sé, pero de boca en boca, ¿no? Así de que los Viernes Santo pasa esto, en Semana Santa pasa esto, ¿sí? Así es. Y también por ahí, gracias, un saludo para ti también, Isidro, y gracias por estar aquí. Yo sé que son días de que están las personas, estamos descansando, pero dije, vamos a charlar un ratito, ¿no? Ahí está bueno el tema. El tema paranormal siempre es muy bueno y siempre tiene de todo. Por ahí estaba grabando también en la plataforma, es diferentes en diferentes plataformas, Armando. Este, así es. Y sí, se siente, se ve que está muy solita ahorita en las calles del TikTok. ¿Quién Es que todo el sabe? mundo anda, ya imagino que en piscinas, otros andan en En lugares, la en ríos, playa. otros en la playa. Yo te digo, en lo personal, aquí lo que es en mi estado, en mi ciudad, yo estoy en medio y me queda tres playas cerca. Me queda una que se llama Tecolutla, Barra de Cazones y Tuxpan. Son tres, dos municipios y una ciudad. Y Ujú. nos quedan, a mí me queda, yo estoy en medio. Pero desgraciadamente es muy raro que sea una Semana Santa blanca. Siempre pasa un incidente, ya sea que el que viene de turista de fuera se desvive aquí en la playa X o Pero desgraciadamente un tu audio. accidente en carretera. Pero te digo, son cosas que yo en lo personal no sé si es por parte de la credibilidad o a veces el chofer viene cansado porque viene manejando de lejos, pero siempre pasa una situación el jueves y el viernes santo. Te lo voy a repetir, no lo estoy Sí, afirmando, pero casi siempre yo creo que ustedes se dan cuenta en las notas que salen en los periódicos locales o en las redes sociales que tal carretera, incidente, tal playa, incidente, tal río, incidente. Y a veces no sé si es casualidad o es porque la imprudencia, la velocidad o el cansancio o ya con una fría encima ya no eres la misma pericia manejando. Lo malo que traes a tu familia, traes a pequeñitos contigo y es lo que agrava la situación. Para mí en lo personal, yo estos días en casita estoy mejor y tranquilito. así es, totalmente de acuerdo. Tristemente, por diferentes situaciones, sí nos damos cuenta, ¿no? En las noticias, no solamente en el tema paranormal, sino en el tema, como lo acabas de mencionar, accidentes, tanto de carretera como en playas, como en diferentes puntos. Yo creo que es tanta la gente, ¿no? Se habla, por ejemplo, de los ríos y pequeños lagos donde la gente puede pasar un buen momento, pero al momento también pasan los accidentes, ¿no? Lamentables, muy lamentables, de algún descuido con los pequeños, un accidente, por ejemplo, de un clavado que te lanzaste, digamos, en los ríos, ¿no? En ciertos, digamos, lugares que tú no piensas que la naturaleza es tan respetable, pero sí lo es. Entonces, pasan muchas cosas, tristemente muchas cosas lamentables, pero bueno, yo también soy del partido de quedar en casa, sí, ¿cómo se dice? A descansar, a descansar. Ahorita dice Isidro que si puede subir, claro que sí, mándame la invitación o Los si te puede la dar mando yo. de contexto, ¿vale? Porque él es judío y ellos tienen otra credibilidad diferente a nosotros. Ah, ¿Sabe qué claro, piensa de la sí, Semana Santa él? sí, claro que sí. Ahí por allí voy a grabar también es sobre los aluches, porque ya ves que la gente me Luces, mandó, bueno, pregunta donde hablaban de los duendes y nada más. Y sin embargo, pues ya ves que aquí en México se les da diferentes nombres, ¿no? Aluches, chaneques, y era donde les quiero dejar, más al ratito les dejo grabada la leyenda. Voy a invitarlo, porque creo que no me la mandó él, pero yo lo voy a invitar. Así es, y está muy bueno también el tema de los aluches, es una historia muy buena. Ya se vivió el amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer, un gusto. El gusto es mío. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Armando?
Buenas tardes, Ido. Pues aquí le comentaba a la anfitriona que cómo manejas tú esta semana con tu cultura y de tu herencia familiar de lo que es como judío, cómo toman ustedes sus días. Las cosas, ¿no? Cómo se viven. Qué bárbara esta moto que acaba de pasar. Sí. Bueno, nosotros en sí no observamos la Pascua cristiana, pero conocemos y respetamos las creencias de nuestros primos cristianos, ¿ok? Nuestros primos menores, como por ahí dice la iglesia. Nosotros prácticamente observamos el sentido de la Pascua, pero judía. La Pascua judía realmente se tiene que remontar a lo que está escrito, o descrito, mejor dicho, en la Torá, en el Antiguo Testamento, donde nosotros observamos la liberación del pueblo hebreo, con mano firme por el Creador, y es la salida de liberación de Egipto. Entonces eso nosotros lo llamamos Pesach, que es una palabra en hebreo, que se traduce como el pasar. O sea, es el pasar de las plagas, el pasar de los acontecimientos, el pasar de la esclavitud a la liberación. Eso es Pesach. ¿Qué hacemos dentro de Pesach? Bueno, pues en Pesach es como creo que casi en todas las fiestas de todas las creencias, pues la idea es estar en familia. Y comúnmente los hombres de casa, los que somos padres de familia, agarramos a nuestros hijos cuando están pequeños y también cuando están grandes, que aunque ya toda la vida esto es repetitivo, es como cíclico, se agarra uno y lo sienta y uno lee la Agadá. Agadá que significa es un relato. Un relato que viene en los Midrash. Los Midrash son los exegénesis de la Torá, y que se pueden tomar como cuentos o como leyendas o como algo agregado sin tomarlo como algo tan literal, pero es solamente como para entender el panorama de lo que sucede. Y eso se le lee a los muchachos o a los niños, la Agadá, que prácticamente es el relato como novelizado de lo que hablamos de los 400 años de esclavitud que se vivió el pueblo hebreo, y la salida de ahí hasta todo lo que se relata en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo es Shemot, Baikra, Devarim y Devarim. Eso principalmente es Pesach, y bueno, pues hay otras cuestiones por ahí, como el día de ayer, que es el día que inicia, y que nosotros hacemos un seder. Seder significa una ofrenda que se hace en una mesa de familia, y solamente se deja la cabecera principal del lado derecho, donde la tradición marca. La tradición quiere decir que no es es un punto alágico, no es un punto legal o no es un tema bíblico, sino es como más bien una cosa como adornada, donde se tiene la idea que en Pesach la cabecera se deja vacía porque se presenta el profeta Eliyahu Anabí, su espíritu, y muera pues con nosotros en cada casa de Pesach. Y bueno, se dejan unos cubiertos, una copa especial para él, y bueno, participamos del Seder. El Seder tiene varios elementos característicos, y cada uno significa cada aspecto que conlleva con el tema de la esclavitud. Y solamente en ese Seder pues uno puede comer quien es judío. O sea, Sí. uno puede invitar a personas que no sean judías, pero no pueden participar del Seder. Ellos tienen que estar como que atrás, pero no pueden comer de él, solamente nosotros, porque el mandamiento solamente dice para el pueblo de Israel. Ok. También se debe de aclarar que de ese Seder no pueden comer judíos, aquellos judíos que crecieron lejanos a sus tradiciones y que por alguna razón su madre o su padre, estando pequeño, no le hicieron la circuncisión. Ok, sí, O que también. un judío, por ejemplo, también dejó su fe apartada o negó su fe y que se volvió un anatema, ese tampoco puede participar en el Seder de Pesach. Como un desertor, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Ujú, Tampoco puede participar en el Seder de Pesach. ujú. De hecho, hay una exclusión un poco medio ambigua, porque en la Halajá, en el Talmud, en el tratado de los Kodashim, en las festividades, Sí. dice ahí claramente que una persona que sea gentil, o sea, gente de las naciones que no sea judía, Ujú.
pero que tenga un nivel de espiritualidad alta, al mismo nivel que un judío, y el mismo conocimiento, esa persona ya no se le considera un gentil como tal, se le considera un Beneik Noah, y ese Beneik Noah puede participar del Seder de Pesaj. Pero esa es una condición cabalística que tiene que ver con la elevación del alma, que ya esa persona dejó el nivel 1 para alcanzar el nivel 2. De hecho, casi todas las personas en la humanidad, no importa su creencia religiosa, todas alcanzamos solamente el nivel 3 de espiritualidad. Hay 5 niveles y esos 5 niveles no es muy difícil alcanzarlo porque solamente personas elevadas con ciertas características las pueden alcanzar, como los profetas, como los reyes de Israel en su momento, ciertos reyes, no todos. El caso de Jesús también, porque en el judaísmo nosotros lo consideramos un profeta, un rabino, pero pues la única diferencia de nosotros con el cristianismo es que nosotros no lo consideramos ni hijo de Dios, ni tampoco el Mesías. O sea, eso sí es otra cuestión muy diferente, pero sí tiene un nivel de espiritualidad muy alto. Ese es un punto muy importante porque yo desconozco, ¿no? Y sí es interesante platicar y charlar con una persona que nos está exponiendo el tema, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado, yo soy muy neutral, yo, Isidro, yo siempre Armando sabe que en estos temas, y en todos los temas yo soy neutral. A mí me gusta más bien como escucharte, aprender. Y entonces, pero he escuchado otras personas que tienen a lo mejor un gusto, digamos, profesan otra religión, ¿no? Y ahorita que lo acabas de mencionar, eso me llama la atención, si nos puedes compartir, Como que se le pausó el video, ¿no? ¿se escuchó? No lo escuché. Sí. Sí, se escuchó. Lo que te comentaba era que si nos podías compartir lo que acabas de mencionarnos, con el debido respeto a todas las religiones que existen, en este caso, en la tuya, que tú profesas, ¿cómo es que describes a Jesús? ¿Era lo que me estabas comentando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo describimos qué, perdón? A Jesús, como dijiste ahorita, para ti no es el Mesías, Okay, no es... okay. Jesús para la tradición judía hay opiniones muy, muy diversas, porque debo dejar muy bien claro que el judaísmo no funciona. Para empezar, el judaísmo no es una religión, el judaísmo es una identidad de un pueblo, de una nación. Es la nación por características de antigüedad, es la más antigua hoy en día. O sea, y todos derivamos de esa raíz, los actuales judíos, independientemente de nuestras tradiciones que nos dividen, porque en el mundo judío hay 71 etnias del judaísmo actualmente. Esas 71 etnias del judaísmo actualmente, cada una tiene su propia manera de sobrellevar las cosas, sus propias idiosincrasias, sus propias comidas, sus propias costumbres, sus propias formas litúrgicas, que la liturgia es exactamente la misma, lo que varía es el cómo se realiza, el orden de cómo se realiza, eso es lo que cambia, y en las formalidades de una ceremonia en una sinagoga, o en casa, pues también varía la liturgia, ¿no? Ahí quiero dejarlo claro para que la gente lo entienda. Voy a mencionar quizás algunas de ellas para que más o menos relacionen de qué estamos hablando. Por ejemplo, la más común y la más tradicional, que casi todo el mundo identifica como judíos, aunque eso también es un error, porque solamente es el mundo de ellos, no, eso no quiere decir que abarca a todos nosotros. Pero es es la cara más representativa porque salen en películas, en revistas, en periódicos y demás, en noticias. Ellos son los Ashkenazim, que es una palabra que viene del Yiddish, que es prácticamente significa los judíos del Imperio Alemán. ¿Ok? Son todos aquellos judíos que son de tez blanca. O sea, yo no soy oscuro, pero soy moreno, y ellos son blancos de ojos de color. Ellos por lo regular, hay todo un rollón ahí con ellos, pero bueno, eso es algo que no me voy a meter ahorita. La gente por ahí puede investigar. Sí. Ellos tienen sus costumbres y son los judíos ashkenazim. Luego enseguida de ellos estamos nosotros, que somos los judíos sefaradim, o los judíos sefarditas, o los judíos sefardim. Sefarad, en singular,
significa España en ladino o España en español. Ok. Entonces, por eso se describe ahí a través del profeta Exefaria o Sofonías, que nosotros somos los judíos sefardíes que venimos de la península ibérica. Cuando vino la destrucción del templo, los romanos nos llevaron de esclavos a la península ibérica, ahí nos establecimos, ahí nos dieron libertad, ahí crecimos, convivimos con dos de las más grandes culturas, que eran la parte de norte los cristianos católicos y en el sur los majarabíes, que eran los musulmanes de Marruecos, ¿ok? Ahí convivimos con ellos, nuestros ancestros, muchísimos siglos. Estamos hablando de finales del siglo I hasta mediados del siglo XV. Ok. Luego vienen, por ejemplo, los mizrajíes, que son todos los judíos que viven en las tierras árabes, que son judíos un poco de piel un poquito más oscura, más que nosotros, los sefardíes. Y vamos a poner a ver los judíos de Italia, los italos, que le llaman los italcos. Los italcos, estos son otros judíos que prosperaron dentro del seno vaticano, dentro de Italia, la romana, donde la iglesia romana incluso, debo atreverme a decir, que los protegió por mucho tiempo, a diferencia de en otros lugares. Y de hecho, la sinagoga más antigua que se tiene hoy en día en pie de la época medieval está en Italia. Y es de origen sefardí. No italca, pero sí es la más antigua que está allí y es la que se preservó. Bueno, pues con esos ejemplos, porque no voy a poner todos, de ahí parte. Ok, entonces esas tradiciones cada uno tiene sus variantes. Por ejemplo, los judíos ashkenazim, a Jesús lo ven, ojo, no quiero agraviar a nadie, ni quiero faltar el respeto, simplemente es como un tema académico. Claro los que judíos sí. ashkenazim, a Jesús lo ven como un bastardo, le llaman el master. Incluso ellos en su idioma yiddish le llaman yoshke. Yoshke en yiddish significa el bastardo, el no querido, el excluido. Sí, exiliado. Y también le llaman el brujo o el hechicero. Ese es ellos. Okay. Y incluso, de hecho, ellos son los que más predominan en el nuevo Estado de Israel. Ellos son los que llevan todo este asunto del político y teológico, religioso, que viene a ser toda la cuestión del sionismo, ¿no? El sionismo no abarca para todos los judíos en la idea, ¿ok? No todos estamos como que de acuerdo con eso. Nos adaptamos en algunas cosas porque es el Estado que rige allí y no queda más que estar como, pues, por ejemplo, en un país donde tú no eres de acuerdo con un político, pero vives en un país y de alguna forma pues tienes que estar ahí, ¿no? Okay, entonces, exactamente. Entonces de allí, pues ellos son el grupo sionista, ¿no? Que desde la parte más antigua en Europa, antes de emigrar a Israel, ellos ya tenían una idea a través de las persecuciones de los pogroms que tenían con la Rus de Kiev, con los zares de Rusia. Ellos formaron una idea política que se llamaba el bundismo. El bundismo fue evolucionando hasta transformarse en sionismo, para que más o menos ubiquen de dónde va la cosa. ¿Ok? Vamos a pasarnos al grupo número 2. El grupo número 2, los sefardíes, por ejemplo, cuando nos preguntan de Jesús, pues Jesús es tan judío como yo, como judío, es parte de nuestra casa. Jesús no es un nombre realmente semita. Jesús es un nombre adoptivo que le puso la iglesia de la cristología prácticamente en el siglo II, finales del siglo II. Sí. Su nombre real y completo debería de ser Yehoshua, que en español debería de ser Josué. Josué, ok. Pero a él se le hizo un diminutivo y se le llamó en hebreo Yeshu. Yeshu significa Yehoshua igual, Josué. Sí. En arameo se llama Yeshua. Yeshua. Con H al final, Yeshua. Sí, lo había escuchado. Ajá, Yeshua. La palabra, cuando muchos le llaman Yahshua, con A, eso está mal escrito. En las leyes de la escritura de la gramática hebrea, eso no existe, está mal escrito. Okay. Sí, porque en todas las reglas de las lingüísticas hay reglas para escribir. Claro. Y eso está mal. Eso no está bien escrito. Solamente que hay gente que le gusta
hacer nombres exóticos sin conocer exactamente las leyes de la gramática hebrea. Y hay dos reglas de la gramática hebrea, una es el hebreo moderno y otro es el hebreo antiguo o bíblico, o que también se le conoce como el palehebreo. Ok. ¿Va? Entonces para nosotros, volvemos a regresar, para nosotros Jesús es un profeta, Ujú. un gran cabalista y un rabino de su época. Hasta ahí. Hasta ahí. Y para Perfecto. las otras tradiciones, como mencioné que los italcos o mencioné a los misrajíes, es exactamente lo mismo que piensa un sefardí. O sea, las otras etnias exactamente piensan lo mismo que un sefardí, que Jesús es un profeta, que Jesús es una temporal a su tiempo, que incluso en algunos momentos de ciertos tiempos de la época medieval, estamos hablando que entre el siglo VI, del 5 al 8, hubo grandes pugnas internas en las baraitas de discusión que incluso se alegaba por rabinos que se agregara a Jesús adentro de las enseñanzas del Talmud. Pero por razones de diferencias de la Iglesia Católica en aquel tiempo, que era muy perseguidora, los judíos optaron, la gran asamblea, la Knesset Gaedola, por dejarlo totalmente fuera. ¿Vale? Lo digo para que el mundo cristiano exactamente que entienda cómo es que funciona dentro esta situación, ¿no? Y es que no Claro. todos los judíos, como vuelvo a repetir, pensamos exactamente igual. Sí, exacto. Era lo que nos desconocía ahorita que nos estás compartiendo. Yo desconocía que hubiera tanta, ¿cómo se le puede decir? Rama, se dividiera en tanto. Sí, a lo mejor cometíamos ese error. Las personas que desconocemos del tema cometíamos el error, como tú mencionas, de decir, son una... eh, se está trabando un poquito. Se traba un poquito, ¿verdad? Sí, como que el internet anda un poquito mal. Ahí. Anda un poquito mal. Sí, pero lo que yo te comentaba era que los que desconocíamos del tema, que yo me incluyo, a lo mejor decíamos siempre que hablaban de judíos, de una sola rama, por así decir, ¿no? Y ahorita nos estás comentando mucha información que la verdad, pues no sabía yo. Yo sí desconocía que se dividiera, ¿no? Es mucho, como tú lo mencionas, yo creo que la gente que nos está escuchando y les interesó el tema, nos estás dejando varios puntos que se pueden estudiar, ¿no? Algo Que digan, similar que puede parecer es que, para que más o menos lo entiendan, el judaísmo es más o menos similar como funciona la iglesia ortodoxa bizantina. La iglesia ortodoxa bizantina, desde que se paró en el siglo XIII de la iglesia primitiva cristiana, que se dividió en dos, porque era la iglesia ortodoxa bizantina y la iglesia occidental latina. El término católico es muy moderno. O sea, estamos hablando, el término católico surge en el Renacimiento, en la no en la Edad relación. Media. ¿Ok? Así es. Sí, Y entonces cuando se separan, la iglesia ortodoxa no tiene un líder general, tiene patriarcados en cada grupo. Así funciona el judaísmo, tiene un líder por cada comunidad. así es. Ajá. No estamos unificados totalmente. Nuestro Exacto. concepto de nosotros es abierto, es monolítico. Ujú. Ajá, exacto. Es muy interesante, Isidro, porque de verdad que yo he conocido, bueno, más bien he investigado muchos temas sobre muchas religiones, pero ahorita que tú me comentas esto, yo sí lo desconocía, digamos, en tanta división. Para preguntarte también, si no tenemos la ubicación y todo exacta, no, nada más en qué país radicas tú ahorita. Yo estoy en Tijuana, Baja California, México. Tijuana, ok. México, ok. Soy mexicano por constitución política. Nací yo en México, nací en la capital, Ajá, en el viejo Distrito Federal, hoy Ciudad de México. o Ciudad de México, sí. Pero con el tiempo me fui a vivir a Tijuana, pero también mucho tiempo estuve viviendo en Guanajuato, en En una Guanajuato. zona que se llama Salamanca. Ah, sí, sí, sí conozco Salamanca. Entonces, tus padres son también judíos. Mi padre y mi madre son judíos, sí, 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 Ajá. mis abuelos son Entonces, judíos, de alguna, mis de alguna bisabuelos son manera, judíos. ¿Perdón? de alguna manera tú desde que tú naces, naces en esta religión. No importa, no El- importa. sí, la fe judía se hereda porque uno cuando nace y ser judío es de nacimiento.
O sea, claro. la condición de judío, como marca la halajá bíblica, Es dice porque que tú no... la madre es la que da la nacionalidad judía al varón o a la hembra que nace, porque Ajá, nace del vientre judío, ¿ok? De la mujer que es así judía. es. Sí, En el tema de que si la madre por alguna razón, porque hay casos de que, claro, por sí. ejemplo, la madre no es judía, es una persona de las naciones, porque el amor no conoce creencias, ajá, Fronteras, entonces no claro, entiende sí. eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, si un hombre judío se casa con una mujer de las naciones, no pasa nada. Sí hay ¿No? detalles, sí hay complicaciones, pues como hay Sí. diferencias de costumbres, pero pues si hay amor se adaptan en muchas formas, ¿no? Pero, pero me Pero imagino, el padre no le da la condición de esos niños de nacer como judíos como tales. Los niños, en su caso, si es por ujú, decisión propia, ya cuando ellos crezcan, no cuando están crezcan, pequeños, cuando ellos crezcan y tengan un razonamiento personal, si ellos sí, quieren hacer conversión, tienen la puerta abierta a esos niños para hacer conversión. pueden Eh, hacerlo. ajá, o la mujer de él, si en algún momento dado quiso ya convertirse, es por voluntad de ella, no porque el También. marido la presione, porque una No, presión del marido a que ella se convierta por muchos términos, eso para la ley judía no tiene validez, no es una no conversión es, real, no. no es aceptable, debe ser por No. voluntad. Aunque La me persona que se imagino que, convierte y acepte es porque está aceptando realmente, ajá, principalmente a Dios, no a los exacto. hombres. Y de Entonces, alguna forma aceptar a su pareja, ¿no? En el momento en que ella, como tú mencionas, el amor se enamora, pues también dice, bueno, es que mi esposo o quién va a ser mi esposo, él, bueno, es judío, entonces de alguna forma si yo quiero tener mi familia con él, pues se tiene también que acoplar, ¿no? Debe de haber un y, entendimiento igual, y si no quiere convertirse, lo único que no ella puede pasa nada. hacer, ella lo que puede hacer nada más es como que aprender, ir a varios shul Ajá, de limud, de enseñanza, con mujeres esposas de los rabinos, la rabanut, para enseñar cómo es una mujer que debe de atender un hogar judío. O sea, aunque exacto. ella no lo sea, porque está dentro de un hombre judío, Ujú, ella debe de aprender a separar las comidas, a cómo entender la cocina kosher, claro, a sí, cómo son el término de las fiestas, a cómo no mezclar en la ropa la lana con el lino, a cómo respetar el que él no come carne mezclada con la leche, ¿ok? ajá, sí, son El muchos. guardar los días de Siniut, o sea, los días de que ella tiene nidá, que son el periodo menstrual de la Sí, mujer, que ella tiene que ajá, dormir aparte en claro, una cama y él en otra. sí, Son muchas reglas. Si ella de corazón quiere enseñarse, aunque no sea judía, puede aprenderlas. puede aprender Para y de tener, alguna forma tener una familia y una convivencia sana, ¿no? Porque finalmente está claro, decidiendo también por voluntad formar una familia con un hombre así. Y si claro, Dios manda familia, sus hijos, bueno, sus hijos van a nacer también, ahora sí que, pues no solamente de ella, sino de él también y tienen que aceptarse, ¿no? Una preguntita, Isidro, ¿cómo ha sido para ti, en nuestro México, profesar lo que tú como judío tienes alguna, pues no cuesta trabajo porque ¿no? creo que eso ¿No has ya uno tenido problemas? lo trae uno ¿cómo se llama? De herencia. Ajá, Este, y algo que yo siempre, cuando he convivido con personas que me conocen, en este caso Armando, porque coincidimos en otro live, claro, siempre yo he tenido eso siempre desde que yo tengo uso de razón y que ya he sido una persona consciente adulta, sí, siempre he dicho que la fe es personal, no es claro, general. así Entonces, es. yo siempre me he conducido afuera, en la vida común, Ajá, como una este, persona neutral. como una persona neutral y sobre todo acá, yo siempre veo todo este tema afuera como académico. Yo Ah, nunca ok, pongo mi perfecto. religión por encima de las otras o decir, mira, esto es mi Impone, verdad y la tuya no es tu verdad. impone. Eso en el judaísmo no funciona. En el Llegar a, judaísmo, en el judaísmo funciona que cada pueblo tiene su propia verdad y a ellos les funciona, como a claro, nosotros nos funciona lo nuestro. y el ¿Ok? respeto, ¿no? O sea, Es tampoco, correcto. era lo que yo te Es- preguntaba, ¿nunca te has sentido agredido? Ay, ¿nunca te han ofendido hacia Bueno, tu persona? sí he tenido ciertos detalles, pero no han sido como muy marcados. O sea, en México, cuando yo vivía en la capital, en el DF,
y estaba más joven cuando estaba estudiando en la universidad, porque yo ahorita pues, ya soy una persona que tiene sus años, no estoy viejo, pero tengo mis años, ya se me Joven, ven, joven, ya se me ven un poquito la cara y eso ya se me ve. un Ahorita no poco. traigo barba, de repente ando barbudo, pero esos son momentos así, Era, luego era una, era una pregunta que te adelantaste, porque hay algunas personas que como que en el judíos es mucho su barba, ¿no? Como que sí. La barba no es un mandamiento o no es una ley que aparece en la Torá. La Torá Ujú. tiene leyes directas de Dios que se llaman leyes de Oraita. Ok, Oraita es divino, o sea, leyes divinas. Y hay sí, leyes rabínicas que se llaman takanot, ¿ok? ok, La barba ni es una takanot, ni es de Oraita por el creador. La barba es ok. un estereotipo de Ujú. dejártela para dar como una personalidad a la Ah, ok, persona. Sobre todo sí. la usan quienes son rabinos, ¿ok? Ah, Yo no muy soy bien. rabino, ¿ok? Quienes Ah, son ok. rabinos la Sí, la utilizan para más. tener, para marcar y sobre todo porque la barba también funge en el tema cabalístico como una Ujú. conexión espiritual. ¿Vamos? Se entiende como una cuestión espiritual, pero hay que separar qué es Kabbalah y qué es Torah. O sea, la Kabbalah también es Torah, pero la Torah en sí es la insinuación de leyes, la Mishnah es la comprensión de esas leyes, o sea, o la explicación de esas leyes, y la Kabbalah solamente es la interpretación filosófica, mística, esotérica. Nada más. ¿Ok? Para entender desde allí. Entonces, pues Para un poquito. regresando al punto, en la capital sí he tenido cuando yo estaba en la universidad, en la UNAM precisamente, porque yo primero fui politécnico, estuve en el IPN, pues Ajá. renuncié a esa carrera porque ya no me llamó la atención, yo estaba estudiando telecomunicaciones en Zacatenco, y dejé la carrera y me pasé a la UNAM para estudiar una licenciatura en Ciencias Humanidades y Historia. Y cuando yo estuve en la carrera, sí de Ah, repente muy bueno. tuve ataques antisemitas, aunque esa palabra de antisemita nunca me ha gustado. Yo más bien la llamo como ataques Ajá. racistas. Este, Pues sí pudiera ser. pero, pero, Discriminación. Ujú. pero fueron más así como bullying, ¿sabes? O sea, nunca fueron ataques como Sí. físicos, fueron como bullying, No. pero siempre he sido una Ajá. persona bueno, creo que todos los judíos tenemos una fortaleza impresionante, porque creo que nuestras familias nos han enseñado a nosotros a entender muchísimas cosas y por todo lo que el mundo judío ha pasado, ¿ok? Entonces creo que ahí podemos entender o agarrar una frase muy mexicana que ahí a oídos sordos me ayudan a completarla. No, más bien es cuando es a bocas necias, ¿no? Oídos sordos. Ándale, exactamente, a bocas necias, oídos sordos. Entonces, Algo así, eso la porque aplicamos, no nos metemos en sí, problemas. yo también soy, yo no por religión, pero sí soy partidaria de la neutralidad, ¿no? De respetar, nada más que existe Isidro que a veces tú ofreces respeto, pero no obtienes respeto, ¿no? Y en ocasiones sí, en ocasiones si tú respetas, te respetan. Ah, Pero bueno, sí, mira, yo creo que ahí hay un tema interesante porque, por ejemplo, en una de las enseñanzas, todo lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, él nunca enseñó cristianismo. Hay que dejarlo muy claro, no existía el cristianismo en aquel tiempo. Él enseñó judaísmo auténtico en aquel tiempo, porque enseñaba a judíos. Jesús nunca fue partidario, si tú analizas bien en el tema, aquí vamos a estar en un tema de historia, no en un tema religioso, en un tema de historia. Si tú analizas el Nuevo de Testamento, historia, claro. Jesús nunca se dirigió a las personas gentiles, o sea, las personas que eran cercanas allí. Estamos hablando a los griegos, a romanos, a turcos, ¿no? Bueno, sí no eran turcos porque todavía no existía Turquía, pero er- eran antes de los mamelucos, pero no me acuerdo cómo se llamaban allá esa zona, no me acuerdo cómo se llamaban. No te Y, preocupes. y acá en este lugar de lo que era Chipre, por la parte de Gaza, que se llegaba por el Mediterráneo hacia Chipre. Entonces, todas esas regiones, Jesús nunca entendió que tenía que llevar un mensaje para ellos. Jesús siempre ha dicho en el Nuevo Testamento, dijo,
que el mensaje es para el pueblo de Israel. Vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vengo por las personas Goim. Nunca mencionó la palabra Goim, sino los Yehudim. ¿Ah? Entonces, desde ahí hay que entender el punto histórico, el punto temático de a qué se está refiriendo. Claro. Incluso hay varias características en momentos que Jesús, cuando le preguntan, incluso cuando viaja a la parte sur, que se encuentra con ese pasaje de los cerdos que lo estaban pastando y que viene el tema de los demonios que aparecen allí, Sí. que los expulsan, bueno, y que están recorriendo ese lugar y están subiendo la vereda, que es para allá, para llegar hacia los altos del Golán, hoy en día, para que más o menos geográficamente lo ubiquen. Él hizo todo ese recorrido para rodear donde estaban los samaritanos, porque los samaritanos eran mal vistos por las comunidades judías. Los samaritanos eran y se han considerado como de un pueblo invasor que se estableció allí y que tenían prácticas paganas en aquellos entonces y bueno, hoy en día también. Claro. Y Jesús los consideraba incluso en el Nuevo Testamento, no en todos los Nuevos Testamentos, hay que buscar en ciertos Nuevos Testamentos, por ejemplo, en el Codex Pontificis o en el Códice Pontificano o en el Codex Sinaiticus, ahí Jesús en griego antiguo menciona y dice a los arameos, estos perros, estos puercos, literal. Sí, o sea, de forma expresiva. Jesús no quería a los pueblos gentiles. Que eso ya la iglesia después lo adaptó o que él cambió, bueno, ya eso es otra cosa, pero ahí directamente se expresó así. Y hay que saber porque la historia no se romantiza, la historia se cuenta fría, como una espada que atraviesa, ¿no? Y después quien realmente integra a comunidades gentiles y que realmente es cuando sí nace el cristianismo como tal, como un predecesor, es Pablo de Tarso. Él realmente es el creador o el precursor del cristianismo, porque realmente el quien lo crea ya como oficial que funciona integrado y como un colectivo organizado, ese es Timoteo, con la iglesia de Efeso, y que él ya se nombra obispo de Efeso. Estamos hablando siglo III. Bastante. Así es, mucho que estudiar, mucho que aprender, la verdad. Yo me quedo escuchándote porque del tema que yo conozco un poquito, aporto, del que no, me gusta escuchar para aprender. No vale la pena por ahí las personas que el programa se queda grabado, por ahí luego lo reviven en las otras plataformas. Yo te aviso porque va a estar, a lo mejor no es tu imagen, tu foto, creo que la recorta la aplicación, pero sí tu voz, entonces por ahí te aviso, ¿no? Pero a las personas que estén viendo el programa y les interesó el tema, es muy bueno, como dice nuestro amigo Isidro, aprender, ¿no? Nos está dando fechas, nos está dando libros, documentos donde podemos estudiar, que no es en este momento no puede Isidro explicarnos todo, ¿no? Pero sí nos está dando las bases para quien nos interesó el tema, aprender, estudiar por ahí un poquito, ¿por qué no? Ya que como tú lo dices, ¿no? La historia a veces en algunos casos la romantizan, en otros casos te la cuentan de otra manera, en otros libros está de otra manera, entonces yo creo que vale la pena investigar porque sí está muy interesante el tema. Ahorita estas fechas se prestan como dice Armando, ¿no? Muchas personas viven estos días de una manera, otras personas de otra manera, que también se respeta. En esta semana que pues Santa, tú también, ¿cómo es que la festejan? ¿No? ¿Cómo es que se vive? Sí nos estabas compartiendo un poquito. Pero... Sí, antes de responder eso, hay una pregunta que está haciendo Armando aquí en el mensajero que dice que si de verdad allá en Israel ya apareció el Mesías o su Mesías. Claro. Mira, Armando, ese punto que estás tocando es un punto que solamente lo viven en una región dentro de Jerusalén, que son donde viven la mayoría de ellos, son grupos judíos ashkenazim que se hacen llamar Haredim. Haredim quiere decir como que los apartados, como que los puros, como los iluminados, se puede decir así, aunque no es la tradición correcta.
más bien Haredí significa los apartados. En Mea Sharim, donde están las urbes allí en Jerusalén, más ultraortodoxas, más radicales, más fanáticas, donde incluso si yo entro así como estoy vestido, aunque traigo mi kipó pero ando vestido normal, Ajá. me sacan a pedradas de ahí. Sí. Entonces, allí realmente hay que entender que así con su lenguaje de ellos, porque es el Yiddish, pues así lo vamos a contestar. Ellos realmente son una bola de meshuggah, o sea, locos, locos, porque realmente ellos consideran al rabino Meldenson como el Mesías. Incluso dentro de eso hay otra comunidad que se llama la comunidad de Babop, que allí también consideran a otro personaje como un Mesías. Esos personajes solamente es dentro de ellos. Y eso hay que entenderlo porque cada 33 años dentro del pueblo judío, a nivel general histórico, surge siempre un personaje interesante, muy capaz, y no es que se autonombre él, sino que sus seguidores lo nombran como el Mesías. El mismo caso que pasó para el tema de Jesús, como ha pasado, por ejemplo, con otros personajes antes de Jesús. Jesús no ha sido el único Mesías que ha aparecido dentro del pueblo de Israel, que lo han proclamado Mesías. O sea, antes de Jesús existieron otros Mesías, Jesús, y después de Jesús otros Mesías. Pero eso, para entender eso dentro del seno judío, el profeta mayor de todos los profetas, que es Moshe Rabenu, o sea, Moisés, nos dejó 23 descripciones, las 23 de Scroll Description en inglés, para describir exactamente cómo debe entender o describir uno el Mesías. Y el Mesías hasta ahorita, de acuerdo a Moisés, no ha aparecido. Así es que, pues, esas personas que se proclaman Mesías, pues solamente lo siguen sus seguidores, pero no todo el colectivo judío en general. Ahí está la respuesta, Armando. Y me imagino que Armando creo que se está trabando, se traba un poquito, pero ahí está. Ahí está Armando la respuesta. Pues sí, yo desconocía también antes y después de Jesús, entonces se ha documentado Sí. Mesías. Y está documentado, ¿eh? Tú puedes investigar en las enciclopedias judías, puedes meterte al Talmud, ya todo eso está público. Antes todo eso estaba como muy discreto para hacia adentro. Hoy con la era Exacto. tecnológica ya no hay pretextos para que la gente no pueda tener información. Investigar. Claro, Entonces ahorita tú puedes ir a investigar al Talmud de Jerusalén o al Talmud babilónico y a otros textos judíos que incluso en internet están disponibles, no para descargarse, pero para visualizarse en línea. Incluso hay para los idiomas más importantes, incluido el español, para que se puedan traducir esos textos y tú puedas tomar directamente la información de allí y sí. entender exactamente qué es lo que la historia está por allí, qué es lo que dice, qué es lo que comenta. Y antes de Jesús existieron otros personajes. A mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención. Sí, que por si lo voy incluso, a investigar. que incluso debo de decirlo, Sí, antes de Jesús existieron otros 5 Jesús antes que él con el mismo nombre. igual, del mismo nombre. En diferentes momentos, no eran paralelos cronológicamente, pero sí existieron con el nombre de Jesús. Uno de ellos sí era un brujo, pero no tiene nada que ver con este personaje del Nuevo Testamento. Incluso se narra ahí que fue colgado en un árbol porque la tradición alágica hebrea, judía, marca que una persona que practica la brujería, la brujería, quizás lo que voy a decir ahorita puede sonar confuso como que para toda la gente, y puede la gente que practica algún tema de magia o hechicería o que son mediums, a lo mejor pudieran venir aquí patearme el trasero, por así va a decirlo. No, Pero pues un debate, amigo. es un concepto que es de allá, no es general, ¿ok? Después explicaremos en algún otro en vivo cómo es que se entiende la magia o la hechicería o la brujería allá. Y bueno, a ese personaje, de acuerdo a la ley, se le tiene que colgar en un árbol por la horca. Okay. Pero también para poderse aplicar eso, el pueblo tiene que ser autónomo. O sea,
Esas leyes se aplicaron cuando Roma no invadía todavía ahí, cuando los griegos todavía no invadían ahí. El relato exactamente que te estoy nombrando de este Jesús está después del retorno que regresaron de Persia y que se construyó los inicios del segundo templo. En la época de Nehemías y la época de Zorobabel Ujú. y de el escriba es que en español no me acuerdo cómo se llama. Este, Hay mucha información. A mí, fíjate que ahorita que mencionas esto tan interesante, nace una pregunta. ¿Qué es lo que hace diferente a Jesús, al Jesús del profeta que todos conocemos, que es qué es lo que lo hace diferente, que se distingue de todos los que hubo antes y los que hubo después de él, y que solamente de él, digamos que la mayoría de personas en el mundo tiene conocimiento? ¿Qué es lo que lo hizo distinto? pues lo único que lo puede hacer diferente es que hasta donde yo he podido investigar, es que Jesús nunca utilizó sus conocimientos para querer aparentar o tener poder. Ajá. Nunca en todo el relato de la historia que se habla de él, no solamente en el Nuevo Testamento, sino hay otros escritores, cronistas de la época, que ni tan siquiera eran judíos, hay otros que sí eran judíos, que describieron a él. Incluso hay un cronista romano que era, pero una persona contraria y perseguidor de los cristianos, que era Tácito, que incluso habla de él y lo nombra como un personaje íntegro. Entonces, Jesús lo que le hace diferente es de que nunca buscó poder por el poder, sino que lo único que quería era que se entendiera el tema de la escritura sin tantos mandamientos rabínicos. O sea, Jesús no estaba en contra de los mandamientos directamente de Dios, los mandamientos de Oraita. Lo que estaba en contra era los mandamientos sobrepuestos rabínicos que se llaman takanots, ya lo expliqué, que muchos de esos mandamientos eran como muy, muy pesados, incluso para el mismo pueblo de Israel. Y eso es lo que Jesús vino a revolucionar. Pero cuando tú te vuelves un contrario, eso puede suceder igual ahorita. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que ahorita está funcionando el judaísmo, y entonces me meto en contra del status quo. Un desertor. Ujú. Exacto, entonces a Jesús lo confundieron o lo etiquetaron o lo entendieron como un desertor del judaísmo. Y por eso Exacto. mucho tiempo fue olvidado. Pero hay que entender que Jesús, a diferencia de esos otros supuestos mesías que se nombraron, Jesús tenía las mismas cualidades que los otros judíos justos, que los otros profetas, que los otros personajes, igual que ellos entendieron y sacaron lo mejor de la Torá en su momento. Claro. Y ¿Ok? también, aprovechando que tenemos a Isidro, que es una persona que estudió historia, entonces también yo no voy a entrar en religión, ¿verdad? Pero lo voy a colocar este ejemplo, porque yo desconocía tanto profeta, tanto antes como después. Entonces, en este caso, la explicación que nos acabas de dar tiene mucho sentido, me convence, pero también, por ejemplo, cuando Jesús, que está escrito, ¿no? Y no sé si es real para ti o no es real. Bueno, este es el ejemplo de Lázaro, ¿sí? Es una parte que a mí me conmueve mucho cuando la lees, cuando la escuchas, cuando Jesús llega y tenía 4 días de desvivido Lázaro en la tumba, entonces llega Jesús y Lázaro vuelve a la vida. Entonces, Bueno, eso no es dos, algo nuevo, eso no es algo nuevo en el judaísmo. Antes que Jesús, profetas como Ezequiel, profetas como Eliseo, profetas como Elías, incluso antes de los profetas posdiluvianos, o los profetas antidiluvianos, o los patriarcas antidiluvianos, como Metushalech, como Mahalalel. También hay relatos en los Midrash donde ellos resucitaron personas.
O sea, Jesús no es el único, pero lo que se No, entiende es que Jesús tenía la misma capacidad de conectar con el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito, la conexión directamente con Dios, el con, todo, la, el creador, el con creador. Akadosh Baruj Hu, exactamente. Ajá. Un personaje, bueno, que también es judío, Jacobo Grinberg, pero hablamos ya no de religión, sino de otro tema, pero también coincide, ¿no? Jacobo lo describe como el todo, ¿no? Como conectar con él le da el nombre de la latiz, bueno, pero es otro tema, no, nada más que si Y te bueno, fijas, Jacobo Grinberg también era judío. claro, sí, de hecho Conectaba, sí, de conectaba, hecho conectaba ahí yo la ciencia siempre estoy, con el tema de la Kabbalah, porque la sí. Kabbalah y la ciencia no están muy alejadas y el judaísmo No, nunca ha pues estado alejado de la ciencia. yo en algún momento, fíjate, en algún live, con personas que a lo mejor pues no tienen empatía o el respeto, ¿no? Porque yo creo que esos temas se debe tocar el respeto. Mencionaban, es un loco y tampoco no es justo no faltarle el respeto a una persona, porque para empezar, era un hombre preparado, era un neurofis, este, Fisioterapeuta, no, ay, se me fue la palabra neuropsicólogo. porque tengo, ajá, pero él era un científico, ¿no? Y su Sí, historia era pues un es científico y un muy enorme. investigador y catedrático de la UNAM. Claro, sí, entonces sigue llamando mucho la atención el hecho de que hasta el día de hoy pues simplemente desapareció. Sí, en 1994, entonces coincide con que también es judío y coincide que él, su teoría, nos habla de conectar con el todo, ¿no? Con lo que tú acabas ahorita de describir, conectarte con el creador, con el todo. Entonces, ahorita nos compartes que Jesús, no es el único que está registrado, digamos, que resucitó en muerto, pero lo toqué el tema porque hablamos de los profetas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los otros profetas antes de Jesús y después de Jesús también hacían, llamarlo milagros que Jesús realizó? Bueno, Jesús no fue el único milagro que resucitó de, de una persona. A Jesús, por ejemplo, en el relato del Nuevo Testamento, porque él era un amigo de él, era un cercano de él, y las hermanas de él eran muy amigas también de él, porque eran muy cercanos a él. Y cuando él lo van a buscar, Jesús llega y le cuentan ellas en el camino, y bueno, el relato ya está escrito ahí, que él le habla a Lázaro y lo resucita. Pero hay otros relatos de Jesús fuera de la cristiandad o fuera de la cristología, que son relatos dentro de los Toledot, o sea, las partes históricas del judaísmo, donde dicen que él cuando estaba, porque su lugar de reunión era el monte Geritzim, o sea, el monte de los olivos. Ajá, sí. Y cuando él entra hacia la Puerta Dorada, para estas fechas, todo lo que es el monte de los olivos, las faldas que están hacia pegadas a la ciudad amurallada, son lugares de tumbas, es un cementerio. ¿Sí sabían eso? Un poquito, amigo, no te voy a mentir que sé mucho, pero un poquito, sí. Bueno, cuando Jesús pasa ahí con el burrillo, con el asno, porque él va montado en un asno y lleva otro agarrado de una correa y lleva otro asno, porque van dos asnos con él. Y entra y va por el monte subiendo, por la Puerta Dorada. Por la Puerta Dorada se llama porque era la puerta de los reyes. Esa puerta llegaba directamente al monte Moriah, al templo. Se dice en la tradición y la historia que Jesús, cuando pasa, irradiaba una kedusha, una espiritualidad, como todos los grandes profetas, y que revivió varios muertos que estaban en el Seol, en las tumbas. No desconocía eso, es ¿No? interesante. Ajá, también Creo que aprovechando, quizás mucha gente no la conoce porque, como te digo, no está todo eso está escrita, no está no, sí está escrita ahí. escrito en Y los está, Toledot, pero ok, son fuera del Nuevo Testamento. Y todo eso exacto, está no dentro está de ahí. la historia judía, o sea, en general. O sea, mucha gente a veces se niega porque de repente mucha gente tiene el rechazo porque, ay, los judíos, pero los judíos tenemos esa historia porque Jesús era judío. Claro, sí. O sea, ahí está, ¿no? No sale de tus manos, no sale de las manos de la persona que nace judía, pues yo nací mexicana, o sea, no podemos hacer nada, no tiene,
Entonces, Jesús era judío, sus seguidores de él eran judíos, sus talmidín, sus discípulos eran judíos. ujú, El primer colectivo fue judío. Saulo de Tarso fue judío. El sobrino de Saulo de Tarso, Timoteo, era hijo de madre judía, era judío. Bernabé, que estaba en Chipre, era judío. así es. Este, y los primeros 5 papas de la iglesia latina, de la iglesia primitiva, eran judíos. Así es. Sí. ¿Sí? Sí, a lo largo de la historia, muchas personas, grandes personajes, son judíos. En este caso, dice nuestro amigo, yo desconocía que Jacobo era judío. Bueno, él nace mexicano, él tenía nacionalidad mexicana, pero tenía su apellido judío. De hecho, él sí era judío. Y Es que actualmente nuestra presidenta, nuestra presidenta en México la también. identidad judía funciona de 2 formas. Nosotros tenemos un nombre civil, ¿ok? Un nombre con el cual aquí nacimos, con aquí nos reconocieron, porque también hay que entender mucho esta cuestión tradicional de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, Claro, que ellos venían sufriendo persecuciones atrás, sí, y muchos de ellos llegaron con un estado psicológico de esquizofrenia, que tenían delirios de persecución. claro. Yo todavía me acuerdo en vida, que yo estaba muy pequeño, me acuerdo de mi bisabuela, que en ciertos momentos ella estando sentada tranquila leyendo un libro o estando tejiendo como todas las mujeres, de repente se paraba de su mecedora y decía, ya vienen por nosotros, y nos escondían en el ropero. Yo me acuerdo que me escondían en el ropero. Yo Yo decía, creo que más que esquizofrenia era estrés postraumático, ¿sí? Porque esquizofrenia sería que alucinaba. Entonces yo creo que más bien tu abuelita, tu mamá, lo que ella quedó en ella fue ese trauma, un estrés postraumático de lo que vivió tan fuerte que lo revive, ¿no? Lo revive porque realmente siente de nuevo vivirlo. Es como un soldado que regresa de batalla, de guerra. Un soldado nunca sale las batallas, ¿no? Los traumas que entonces a nosotros nos pasaba eso, y entonces a nosotros, para ocultar esas cuestiones, nos ponían nombres para confundirnos con la gente en la sociedad. Nos ponían nombres que nosotros, ellos los llamaban como nombres de marranos o nombres anusim o criptojudíos. Por Ok. ejemplo, mi nombre, que tengo yo registrado en el INE, digo, no tengo ningún problema por mencionarlo, es Isidro con I latina, y me pusieron un segundo nombre que no tiene nada que ver, como para ocultar, me pusieron un nombre Ramón, un nombre gentil, y los apellidos también se inventaron unos apellidos que no eran de nosotros, pero eso Así aparece en mi acta de nacimiento, Claro, eso es mi identificación y en mi INE, pero en mi identificación de nacionalidad israelí y hay un documento que se llama Seudá, que te da el rabino cuando tú naces, ahí ya viene mi nombre en hebreo y viene mi identidad judía original. Por eso es que el judío siempre dice, como está en el Salmo, en el Teilín, y no te olvidarás de Jerusalén y mirarás hacia el este y recordarás, porque si no la lengua se pegará al calcañar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jerusalén, mis ojos han puestos en ti. Entonces uno siempre, su mirada está en volver alguna vez. Por eso uno en cada fiesta dice, ojalá nos veamos en la siguiente fiesta en Jerusalén. en Jerusalén. Así es, amigo. Otra preguntita, nada más aprovechando que estás aquí ya para retirarnos, porque creo que ya se esto está haciendo tarde. Aprovechando tu tiempo también y que te agradezco que nos regales tu tiempo un ratito aquí. Em, no sé cómo formularla. Bueno, está escrito, ¿no? Que Jesús nace de una mujer virgen, digamos, pues, que no tuvo, no puedo decir palabras aquí en TikTok, pero bueno, todo el mundo lo deduce, ¿no? Ella queda embarazada y nace Jesús. Así es como está escrito en cierto libro, ¿no? Entonces, Eso hay que respetarlo dentro de la tradición cristiana y de la cristología, sí, porque es la fe de las personas. sí, Hasta pero, ahí yo quiero expresarlo de ok, entrada, para que la gente entienda que uno no está perturbando sus creencias. ok, La perfecto. Sí, historia, la historia, la historia judía, que es cruda, nos enseña realmente que la madre de Jesús se llamaba Miriam, no María. María es, es ya como el nombre gentilizado, pero ok, se llamaba Miriam,
Y su Sí. madre de él era una mujer muy joven, porque incluso se le describe en hebreo como una mujer betulá. Betulá en español quiere decir mujer joven o muchacha Joven. joven. Ujú. Ok, No sí. muchacha pura. Pura es otra descripción, ¿ok? Claro. Entonces se le llama muchacha joven, betulá, y su oficio de ella era peluquera, por eso le decían la peluquera, porque cortaba el pelo a las Ok. mujeres. ¿No? Sí. Las mujeres no podían cortar el pelo a los hombres por temas de siniur, por temas de pureza. Ella le cortaba el pelo a las mujeres, pero era una mujer, dice la descripción allí, que era una mujer muy hermosa y que era una mujer comprometida. Estaba comprometida porque su padre de ella era una persona que estaba dentro del Sanedrín. Su padre de ella era un rabino que estaba dentro del Sanedrín, de la, de la secta de los fariseos, o sea, prácticamente ella desciende de Perushim, de fariseos. Por lo mismo Jesús también es un Perushim, es un fariseo, para que la gente que no conozca, porque sus abuelos eran Perushim, eran fariseos. Sí. Y el abuelo de él no tenía un poder tremendo en el quórum del Sanedrín, porque al ser fariseo eran una minoría. Quienes tenían el poder en el Sanedrín eran los seduceos, los Saidukim, ¿ok? Los seduceos eran los oligarcas, la gente popoch, como se le dice, o la gente popov de aquel tiempo, y tenían el poder. Era como si estuviéramos hablando del PRI hace unos años atrás, aquí en México. Claro. Ok, así funcionaba. Y Muy entonces bien. el papá de ella, porque así marcaba, y así todavía sigue marcando en algunos lugares la tradición, ya no en todos los lugares, pues en algunos lugares, que se arreglaban los matrimonios desde muy pequeños. Entonces ella estaba arreglada con un matrimonio con un rabino de una buena familia, un muchacho joven que estudiaba en la Academia de Babilonia, porque ella estaba en una academia en Babilonia, perdón, de estudios judíos. Y este personaje se llamaba Jehonatán. No hay más datos de más que como el nombre Jehonatán. Sí hay algunos datos muy, 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 muy pequeños de sus padres y sus nombres de los padres, pero no hay apellidos, ¿ok? No hay apellidos. Porque los apellidos tampoco se utilizaban en aquel entonces y tampoco se mencionan los oficios, que ya también nos da a entender un punto. Él solamente se nombra a él con el nombre y que sabe que el padre de él nada más era rabino y que él estaba estudiando en una academia para rabino allá. Y el nombre de él era Jehonatán. Estaba comprometido con él. Y aquí va el tema más gordo o más ancho para entender qué pasó. Se dice y se entiende que ella en una ocasión estaba lavando la ropa, como toda muchacha que iba al río a lavar la ropa, Sí. y que un soldado romano, ya tiempo atrás, la venía acosando con la mirada, una mirada lujuriosa, y se entiende que ese soldado romano la toma, la forza, la viola, la embaraza. Y ese personaje se llama Panteiras. Desconocía, sí, te escucho. Y entonces es por eso que ella queda encinta y el padre de Jesús prácticamente es ese soldado romano. Por eso a Jesús muchas veces los askenazí le llaman Yeshua ben Panteiras. Ben es hijo. Y entonces, bueno, pues de ahí se entiende que es un hijo de este hombre. Para que a ella no le aplicaran la ley, porque como no había testigos y había una violación, y pues con el proceso del tiempo el vientre iba a crecer. Claro, sí. ¿Cómo iba a explicar ella de quién era el hijo si no estaba casado? Entonces lo que le tocaba en la ley era lapidación. Sí. ¿Ok? Entonces su padre, muy inteligente, y su madre van y mandan un aviso a Jehonatán, lo traen en silencio en la noche. Él llega en la noche. Obviamente esto tarda días porque pues las grandes distancias no era como de ir y venir en rápido. Llega y le cuentan lo sucedido. Jehonatán no se molesta, solamente dice que él no quiere seguir con el proceso del matrimonio y rompe y le da la liberación a ella de que él ya no la quiere, ¿ok? Él paga
¿cómo se llama? El dote de rompimiento y se va, se marcha. Adiós, bye, se va, pum, desaparece. Y entonces la madre de ella se acuerda que el viejo carpintero del pueblo, ese hombre anciano de casi 70 años, Sí, 60 y algo, ¿no? Sí, 70. Cuéntale siempre eso. estuvo enamorado de ella y que muchas veces la llegó a pedir, pero como era una persona pobre y como ellos tenían una posición más alta, económicamente hablando, volvemos a lo mismo de los estereotipos sociales, Claro. pues siempre lo rechazaron. Pero entonces ahí va la madre y habla con él. Él era un hombre viudo, ya con hijos ya adultos, ya grandes, y le dice pues que ella, que rompió el matrimonio, que sucedió que ella, cuando fue a lavar la ropa, pues que un soldado romano la ultrajo, la violó, y José nunca titubeó, y va y hace el acuerdo Matrimonial. documental, porque se tiene que hacer un documento, Ok. y él la toma como su prometida, y es todo lo demás que ya lo dice el Nuevo Testamento. Entonces por ahí hay cosas que están, por ejemplo, puedo decir que están cambiadas, pero bueno, ahí respetamos la tradición cristiana. Claro. Bueno, vamos a aclarar nada más para despedirnos, antes de despedirnos del programa, que nuestro amigo Isidro, lo está diciendo todo como maestro. El programa del día de hoy es como si hubiéramos estado de acuerdo con que un maestro, Isidro, nos aclarara y nos compartiera sobre de ser judío, y nos está compartiendo. No queremos que se sientan ofendidos ni con falta de respeto de nosotros hacia las personas que estén viendo el programa y profesen cierta religión. No se ofendan, simplemente tómenlo como un debate, aprendizaje. Ahora que se por ahí les quedó lo que dijo Isidro, yo te considero maestro, yo siento que estudiaste también de cierta forma para maestro. Lo que él nos está compartiendo el día de hoy, y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar esto. O me quedé pensando. Bueno, están, como ahorita decíamos, está el internet, están grandes libros, están grandes documentos al alcance de nosotros, tanta información. Entonces, la persona que se quedó con la duda, que yo me incluyo, podemos seguir investigando, podemos seguir lo que Isidro nos contó el día de hoy, compartió, podemos investigarlo. No ofendernos, sino decir, bueno, es otro punto de vista y lo voy a investigar, ¿verdad? Entonces, yo me incluyo, yo de verdad, Isidro, que hoy te escuché y son muchas cosas que yo desconocía y las voy a investigar, ¿verdad? Y te agradezco mucho tu tiempo. Por ahí también está, creo, Armando. Armando ya se acercó. Incluso voy a agregar algo que no tiene nada que ver con Jesús, pero tiene un paralelismo y que quizás voy a dejar en el tintero, a lo mejor por otra ocasión que tengamos tiempo y nos encontremos, podamos tocarlo. También hay una información extra dentro de la historia judía que menciona que también el rey David se le consideraba bastardo, y hay una explicación por qué. Dejamos, ¿cómo se dice? Punto y sigue, ¿no? Ajá, sí, bueno, porque nos tenemos que retirar por el día de hoy también, agradeciéndole, dice Armando, esas pesadillas para todos, así es, Armando, pues deseándoles que descansen. De igual manera son vacaciones, ya sea la profesión o la religión que profesemos, estamos de vacaciones, estamos en casita. Los que anden por ahí fuera, pues que se diviertan, cuídense mucho, y pues espero que hayan disfrutado del programa y puedan disfrutarlo también más tarde o en el tiempo que ustedes dispongan, ¿sí? Y pues muchas gracias, muy interesante, la verdad que no están planeados los programas y Armando lo sabe. Yo comencé hablando de un tema, esperando si llegaba alguna otra persona, y mira, salió un programa excelente. Bueno, pues me despido. Muchas gracias, Isidro, Armando y a todas las personitas que pasaron por aquí. A ver cuándo aparezco otra vez. Esperemos que pronto. Los temas son muy, muy buenos, y más que nada, como nos quedamos con un tema que nunca terminamos, el de ¿cómo se llama? La combustión espontánea humana. Nada más, ¿me das permisito? Nada más un minutito. Claro, Armando, sí. ¿no? Claro. Mira, sí. Armando, la pregunta que tienes ahí no la alcancé a ver hasta ahorita, donde me preguntaste es que si, ¿por qué desapareció de niño y reapareció a los 33 años después? Es muy buena. Eso, búscalo en las partes del Talmud de Jerusalén, especialmente busca al rabino Yehoshua Pereija,
Yehoshua Pereija fue el rabino de Jesús Ben Yosef, y ahí te explica exactamente cómo de niño fue, cómo estudió, cómo Yehoshua Ben Pereija, que era su maestro rabino, cómo lo consideró el padre como si fuera un hijo, y cómo lo llevó desde adolescente. Fueron a Egipto muchísimas veces, regresaron, y todo el suceso de él hasta los 33 años hay información de Jesús, pero fuera del cristianismo, que está en el judaísmo. Ahí está, Armando. Es una buena pregunta también, porque entonces siempre se había creído, o muchas personas teníamos la idea de que se desconocía, ¿no? Desde cierta infancia hasta los 33 años Incluso desde niño él ya generaba milagros. O sea, cuando Yehoshua Ben Pereija lo toma, porque para entrar a una midrashá de estudio, ahí dice exactamente que él, cuando estaba pequeño y que jugaba con sus amiguitos, uno de sus amiguitos de él, de la infancia, el único de la infancia, de todos sus discípulos, era Tomás, o Tomei, o lo que conocen ustedes como Tomás. Con él jugaba, y una vez que estaban jugando, Jesús era medio brusco y aventó un niñito de una altura como de 1 metro. El niño cae, se disloca el cuello y fallece. Jesús viene y lo resucita. Desde entonces son los milagros. Y cuando estaban jugando en la arena, él hace unas tórtolas de arena, y Tomás es presencial de los 2 actos, y él revive las palomas y les da vida y vuelan los pichones. Eso también está narrado en los evangelios apócrifos de Tomás. Aparece también eso ahí en el cristianismo. Entonces, sí, eso está en el Talmud. Ahí está, amigo. Bueno, pues muchísimos datos que desconocíamos, Armando, por ahí están. Pues ya me voy porque... Órale, que descanses, Ale. Estamos en contacto por ahí, hermanita. Ok, cuídense mucho. Igualmente, Isidro, un gusto, y esperemos coincidir en otro programa. ¿Sí? Hasta pronto.